mi presentación y ahí me hacen la pregunta o... De una vez nos vamos con cómo le ha funcionado el registro al Perú, Ya, de frente. de frente. Bueno, en el Perú Solo el sistema de registro... su presentación. Ah, primero ya, ok. Bueno, ¿me avisa? Ya. Ok. Mi nombre es Alfredo Bular, soy especialista en temas de competencia y telecomunicaciones en Lima, Perú. Soy socio de Bular, Falla y Escurra Abogados. Y me preguntan sobre el funcionamiento del sistema de registro de teléfonos en el Perú. El sistema se creó con la intención de reducir el número de delitos asociados al robo y uso indebido de teléfonos celulares. El sistema ha estado funcionando por varios meses y la verdad, a la fecha no existe estadística ni información que permita acreditar el éxito del sistema. No hay estadísticas que indiquen que hay una reducción de la criminalidad asociada al uso de teléfonos. No existe tampoco una evidencia empírica que así lo demuestre. Y en general, yo creo que hay la sensación de la población que el mal uso de los celulares continúa a pesar de estas medidas. Yo me atrevería a decir que en general, o en términos generales, no ha habido un resultado auspicioso en estos primeros meses de existencia de este sistema, ¿no? Doctor, queremos saber, Perú, Ecuador, Colombia han firmado acuerdos para compartir información sobre celulares robados. ¿Cree usted que esta es una medida efectiva para ayudar a la lucha en contra de la activación de celulares que han sido robados en otros países? Yo creo que en realidad el sistema no está funcionando hoy día. Yo creo que el intercambio de información no va a contribuir a que esto sea así. El uso, digamos, la única forma de controlar el robo de celular es cogiendo a los delincuentes. Esa es la verdad de la historia. El Estado tiene la obligación de tener una política de ficción para evitar el delito y ya nos cobra impuestos a todos los ciudadanos por cumplir con esos objetivos. Lo que está ocurriendo es que el Estado, ante su incapacidad de resolver el problema, está tratando de trasladar las responsabilidades a las empresas. Pero en realidad esto es igual que forzar a las empresas pues, a instalar sistemas de GPS en los automóviles o instalar o obligar a todas las personas que sus artefactos tengan que tener algún tipo de seguridad, que uno libremente lo puede hacer, pero no puede ser forzado a tener ese tipo de seguridad. Las políticas públicas tienen que implementarlas el Estado y no trasladar el costo de su cumplimiento a los particulares, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy día en el Perú sigue existiendo el problema de la adquisición de celulares robados, sigue existiendo el problema del uso de celulares para la comisión de otros delitos, extorsión, coordinación de otro tipo de delitos, y el hecho de que este registro exista no ha tenido un impacto que permita evitar este problema. Doctor, la experiencia que se vivió en México en el tema de realizar bases de datos, de recabar información del público por parte de las empresas de telefonía celular y que desencadenó en una serie de ventas de bases de datos del Tribunal Electoral Federal de México, incluso la misma lista del RENAUT que México estaba trabajando para proponer su ley de regulación en contra del robo de teléfono, pues demostró que puedes en algún momento este tipo de información caer en manos de las redes del crimen organizado. ¿Temen ustedes que en Perú pueda suceder algo así? Bueno, en Perú no se han presentado aún denuncias de este tipo, es decir, hasta el momento no se ha Podemos, hecho público algún doctor, uso de... Sí, perdón. perdone, podemos empezar como en el caso de México, donde fue robada la base de Renault, y ya juntarlo con el caso de Perú, para poder saber que estamos hablando del robo de la base de datos. Ya. Bueno, como en el caso de México, donde se produjo el robo y mala utilización de la base de datos, en Perú no se ha presentado aún un problema similar, no ha habido una denuncia, pero sin duda es un riesgo. El tener una base de datos con esta información se presta a la posibilidad de venta o robo de la base de datos o hackeo de la base de datos, con las consecuencias que se dieron en México, donde la medida que debía reducir el índice de crimen terminó revirtiendo en una mayor cantidad de criminalidad, y es más, en criminalidad de mayor gravedad. Entonces, ese es un riesgo que existe, y esto es muy importante porque en nuestros países donde los marcos institucionales todavía son débiles, entregar estos volúmenes de información a entidades del Estado
coloca riesgos altos respecto a problemas de corrupción o uso indebido de esta base de datos. Doctor, casos concretos en el Perú donde podamos hablar sobre detenciones que se hayan hecho de redes, aprehensiones de grupos organizados que se dediquen al tráfico o a la exportación, importación de celulares robados. ¿Tienen ustedes ejemplos que se hayan capturado a raíz de la implementación del registro de telefonía celular? No hay ejemplos notorios o relevantes que hayan sido puestos en conocimiento de la opinión pública. De hecho, acá en el Perú, las autoridades que crearon estos registros han sido objetos de denuncias ante autoridades de competencia en el Perú respecto a haber creado barreras burocráticas o excesivamente costosas a los particulares. Y curiosamente, en su defensa no han presentado ninguna evidencia de que el sistema esté contribuyendo a reducir el delito, lo cual aparentemente demostraría que esa evidencia no existe. Es decir, no se ha apreciado capturas importantes de delincuentes a raíz del uso de la información contenida en el registro. Esto es sin perjuicio que las empresas de telefonía han estado colaborando cuando se han utilizado teléfonos para el uso de celulares dentro del marco que establece la ley sobre el secreto de las comunicaciones, proporcionando la información a las autoridades judiciales y policiales con autorización judicial para que puedan eventualmente perseguir el delito. Es decir, una cosa es tener una base de datos y otra cosa es que la información no pueda ser suministrada de manera útil o información útil pueda ser suministrada a las autoridades para que puedan actuar. Yo creo que ahí no hay que confundir las dos cosas. Crear la base de datos en sí mismo parece que no ha tenido mayor eficacia. Doctor, finalmente, ¿qué opinión le merece que Guatemala, un país que presenta condiciones muy parecidas a las del Perú, con un área rural bastante grande, donde los niveles de pobreza pues son bastante altos, en los que la falta de servicios básicos como la educación, electricidad, agua, las personas que viven en aldeas remotas en las montañas tengan acceso a la telefonía actualmente, y si se empieza a crear un registro donde se les pide información como recibos de agua, cuentas bancarias, recibos de teléfono, y personas que viven en pobreza